Si les preguntara en esta tarde cuál creen ustedes de la mujer que voy a hablar, me dirían, pues hermano, acaba de leer el libro de Ruth. Pues por supuesto vamos a estudiar la vida de Ruth. Y si hacemos o comenzamos un estudio acerca de las mujeres piadosas, creo que es obligatorio hablar de una mujer como Ruth. Sin embargo, mis hermanos, he querido dedicar un estudio a la vida de una mujer muy cercana a Ruth, por considerarla de gran valor y de fe y piedad. Es indiscutible que de ella podemos extraer grandes lecciones para nuestras vidas. Hablamos en esta tarde o hablaremos en esta tarde de Noemí. Sé que muchos al estudiar a Noemí la ven como un ejemplo o como una mujer que fue amargada, que fue desobediente al Señor, que junto con su esposo no le creyó al Señor y salió de donde el Señor le había dicho que no lo hiciera. Pero mis hermanos, quiero que veamos que aún en medio de todo esto podemos encontrar una mujer piadosa, una mujer que fue ejemplo y de la cual podemos extraer verdades para nuestras vidas. Así que he titulado al mensaje de esta tarde Noemí o Ruth y Noemí, la influencia de una vida piadosa. Noemí, la influencia de una vida piadosa. Quiero que desarrollemos esta tarde nuestro estudio acerca de Noemí, hablando en primera medida de un contexto histórico o de datos bíblicos que nos ayuden a ubicarnos acerca de quién es esta mujer, dónde se ubica o dónde lo ubica la Biblia. No sé, hermanos, si a usted le sirve, pero a mí me sirve mucho mirar dónde la Biblia ubica a cada personaje, porque muchas veces está conectado con otro y es bueno entenderlo. Sabemos que esto es esta oportunidad que tenemos en el culto, nos da para estudiar, para aprender. Así que quiero que veamos el contexto histórico en el que podemos encontrar a Noemí y a Ruth. Como les dije, por supuesto voy a hablar de Ruth, pero he querido comenzar o no he querido obviar a Noemí. Leímos Ruth capítulo 1 y en el versículo 1 nos dice que esta historia, la historia de Ruth, se desarrolló en el tiempo que gobernaban los jueces. Los historiadores bíblicos la ubican antes del tiempo de Sansón, ya casi al final del tiempo de los jueces. Sansón fue el último juez, aunque está Elí y está Samuel, pero el último juez fue Sansón. El tiempo de los jueces, hermanos y amigos, es un periodo de la historia del pueblo de Israel que comprende 350 años. Desde la muerte de Josué, ¿recuerdan Josué, el que tomó Jericó? Desde la muerte de Josué hasta la muerte de Sansón o el nacimiento de Samuel, este periodo se le conoce también como la teocracia en la historia de Israel. No existe en Israel la monarquía, no existen los reyes en ese momento, así que este es un periodo antes de Saúl, quien fue el primer rey de Israel. La historia de Ruth y Noemí se desarrolla 100 años antes del rey David. Este periodo es caracterizado por las consecuencias de las alianzas del pueblo con naciones paganas y porque el pueblo animó los matrimonios mixtos, asunto que Dios había prohibido con el ánimo de mantener a su pueblo santo para él. Recuerde, hermano, que Dios le había ordenado destruir
a las naciones de Canaán y tomar posesión de esas tierras, ya que estas naciones habían colmado la paciencia divina, e Israel entonces sería el instrumento de Dios para castigarlas. De ninguna manera Dios es un Dios injusto, y siempre lo he dicho. Estas naciones que fueron destruidas o que Dios mandaba destruir, no lo hacía porque, bueno, voy a darle esa tierra a mis hijos y como están allí ocupándola, pues matémoslos, destruyámoslos. No, eran naciones paganas. Y recuerde que Dios siempre les dio tiempo de arrepentimiento y nunca lo hicieron. Siguieron pecando y pecando más contra el Señor. Así que Dios, cuando decide darle la tierra prometida a Israel, les ordena y les dice que tenían que destruir estas naciones. Y había una razón por la cual Dios les dice: destruyan, no se contaminen, destruyan todo eso, porque si no lo hacen, esas naciones los van a contaminar. Dios quería mantener a su pueblo santo. Por supuesto, hermanos, su pueblo no hizo caso, no obedeció, hizo concesiones, perdonó a otros pueblos y estos después vinieron a ser sus verdugos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13 dice, mire lo que les dice el Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás, versículo 13, perfecto serás delante de tu Dios. ¿Cuál era el motivo por el cual el Señor les dice: no se junten, no perdonen la vida de estas naciones paganas? Porque no quiero que se contaminen. No quiero que hagan lo que estas naciones hacen. La orden dada por Dios en Deuteronomio fue pasada por alto. El pueblo aprendió de las naciones paganas, por tanto cayó en apostasía. En este periodo, en el periodo de los jueces, se repitió un ciclo en el cual se alternaba la humillación del pueblo a mano de una nación enemiga. Por causa del apartarse de Dios, ellos caían cautivos, y la liberación del poder de sus enemigos por medio de los jueces que Dios levantaba y dotaba con el poder del Espíritu Santo. Siempre que el pueblo se humillaba y buscaba del Señor, el Señor levantaba un hombre para liberarlos. El Señor escuchaba el clamor del pueblo, levantaba a un hombre para que lo liberara. Hermanos, en este ciclo se la pasaron 350 años, obedeciendo por un tiempo, pero cayendo en desobediencia, y clamaban al Señor, y el Señor tenía misericordia y levantaba un hombre para liberarlos. En medio de este contexto de guerras, de hambrunas y de traición al Dios verdadero, allí en medio de esto aparece la historia de una familia israelita, quienes en oposición a la confianza que deberían depositar en Dios y en su bondad, se refugian en una nación vecina, buscando el sustento que escaseaba por aquellos días en Israel. La historia de nos cuenta que una familia israelita que decide irse a una nación vecina cuando Dios les había dicho: esta es la tierra que yo les daré, aquí. Pero ellos dicen: bueno, está la situación difícil, es una hambruna dura, vamos a irnos a buscar el pan. Así que deciden. Elimelec y su familia salen en búsqueda de pan a la tierra de Moab. Moab, ¿quién era Moab?
El pueblo de Moab era descendiente de Lot, de esa relación incestuosa entre las hijas de Lot y su padre. Las hijas de Lot embriagan a su padre, lo engañan, quieren tener descendencia y engañan a su padre. Caen en ese pecado y de ese pecado nacen dos hijos. Génesis 19, capítulo 19, versículo 36 y 37. Bueno, el 38 también, allí usted puede encontrar la historia de las hijas de Lot. Dice el 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, versículo 38, y llamó su nombre Ben-Anib, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hace solo unos cuantos siglos Dios les había entregado una tierra próspera, la tierra que fluía leche y miel, prometiéndoles que si obedecían serían una tierra bendita. Pero a este punto Israel es una tierra dura, difícil, en la que no hay ni lo mínimo para vivir. Así que Elimelec sale con su esposa y sus dos hijos, Malón y Kelión. Paradójicamente, estos salen de Belén, que significa casa del pan. La casa del pan estaba en hambruna, en una pobreza tan cruel que llevaba a sus moradores al éxodo. Elimelec significa Dios es mi rey. Noemí significa mi dulzura. Malón significa enfermedad. Kelión significa agotamiento, palidez. No estamos seguros, la Biblia no nos dice de qué murieron los hijos de Noemí, pero hermanos, recuerden que cuando se le ponía un nombre a un hijo era las características que él tenía. Entonces imagínense, de pronto fue por la hambruna, una enfermedad, no sabemos, pero es importante nombrar lo que significaba el nombre de estos hombres. Al morar en tierra extranjera pasa una calamidad tras otra calamidad tras otra calamidad con Noemí. Noemí, dice la Escritura, pierde a su esposo. Primera tragedia, hermanos. Noemí perdió al hombre que la sustentaba, perdió a su cabeza, se queda sola. Pero no solamente pasó que su esposo muere. Dice que después sus hijos se casan con mujeres moabitas. Dios había prohibido al pueblo de Israel juntarse con estas naciones, emparentar con las naciones que no fueran del pueblo de Israel. Así que Noemí era una mujer piadosa. ¿Cuánto dolor debió causar esto en una mujer que sabía y entendía que Dios había prohibido eso? Pero sus hijos deciden juntarse con mujeres moabitas. Segunda tragedia. Pero esta mujer es golpeada por otra tragedia, hermanos, y es que sus hijos también mueren. Muere su esposo, sus hijos se juntan con mujeres moabitas y ahora mueren sus dos hijos. Esta mujer es golpeada con dureza por providencias adversas. No sabemos cuánto tiempo transcurre entre el matrimonio de sus hijos y su muerte, pero se cree que es poco, ya que ninguno deja hijos. Cuando un israelita contraía matrimonio, se veía que inmediatamente quedaba embarazada, daba descendencia. Podemos ver a nuestro hermano Mateo, es un israelita. Pero la Biblia no nos dice que tenían hijos.
La Biblia dice que ellos duraron 10 años allí en Moab, pero ese es el tiempo que ellos estuvieron allí. No sabemos el tiempo que estuvieron casados con estas mujeres. Esta familia ha tomado malas decisiones, se han alejado de la tierra que Dios les había prometido bendecir y se han mezclado con mujeres extranjeras, asunto que fue prohibido totalmente por el Señor. Ahora la familia ha sido arrastrada con la muerte de los 3 varones, dejando 3 viudas desamparadas y pobres. Sin embargo, después de 10 años de estar en Moab, Noemí escucha que Dios ha tenido compasión del pueblo una vez más. Los ha liberado de la opresión extranjera y ha bendecido con abundantes cosechas. Así que decide regresar a su pueblo sola. Pero sus 2 nueras quieren acompañarla. Pero ella se rehúsa a este deseo. Y es aquí donde nos encontramos con Noemí y sus 2 nueras en una relación bien particular. El capítulo que leímos, podemos inferir que ellas amaban a su suegra. Aunque Ruth es el personaje principal del capítulo o del libro que lleva su nombre, yo deseo que comprendamos la influencia de la piedad de Noemí sobre la fe y la fidelidad de Ruth. Hasta este momento le he hablado del contexto bíblico, de los personajes y de la tragedia que envolvió a la familia de Noemí. Pero quiero que examinemos cuál fue la influencia que tuvo esta mujer. Vayamos entonces a un segundo asunto general. El primero fue el contexto. Lo segundo que miraremos es la declaración de fe de Ruth, la moabita. La declaración de fe de Ruth, la moabita. Versículo 16 y 17 del capítulo 1 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Qué palabras tan maravillosas, hermanos. Qué profesión de fe tan espectacular encontramos aquí. Estas son palabras exclamadas por un alma convertida. Son las expresiones más dulces que un alma puede pronunciar. Son palabras de decisión y fidelidad, palabras de fe y de convicción. Sin duda, Ruth da testimonio de ser ahora creyente en el Dios de Israel. La desdichada Noemí escucha unas palabras que debieron causar gozo en su alma en medio de tanto dolor. Cualquier creyente se alegra cuando escucha a un incrédulo hacer una confesión semejante. El Señor Jesús nos dijo en Lucas capítulo 15, versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La conversión de un alma llena de alegría el corazón de Dios y por supuesto también nuestro corazón. Sin embargo, cuando Noemí regresa a su tierra, su nuera ella pide no ser llamada más Noemí, sino dice: no me llamen más Noemí, llamadme Mara. ¿Por qué? Y ella da la razón: porque me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Noemí dice: no me llamen más así. Estoy amargada por el Señor. No me llamen así. Ay, si Noemí hubiera entendido, si hubiera experimentado el gozo que es ganar un alma para el Señor, ella no hubiera dicho eso.
Sí, el Señor le permitió pasar pruebas difíciles, se le murió su esposo, sus hijos, por supuesto. Pero ella dice, regresé con manos vacías. Ay, mis hermanos, ella no regresó con las manos vacías. Ella regresó con una mujer que creía en Dios, que el Señor le había dado fe. Así que debería haber gozo en su corazón. El dolor de Noemí no le permitía ver que no había vuelto con las manos vacías, sino que había ganado un alma para el cielo. Pero así es el dolor, nos impide ver la benevolencia de Jehová y sus bendiciones. Esta declaración es tomada como la afirmación de la vida de fe de Ruth, y con ella comienza su vida como creyente. Sin embargo, he dicho que quiero detenerme en Noemí, y quiero que meditemos en lo que pasó antes de esa declaración. ¿Qué fue lo que pasó antes de que esta mujer, Ruth la moabita, una mujer que estaba destinada a vivir sin Dios, vivía en una nación pagana como Rahab, pero el Señor le permite hacer una declaración tan maravillosa: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero ¿qué pasó antes de que esta mujer pudiera decir esto? ¿Por qué una mujer viuda, pobre, pero joven, quisiera seguir a otra mujer que estaba en una condición peor que la de ella? ¿Tenía acaso Noemí una fortuna en Israel para ofrecerle a su nuera, y por eso ellas o Ruth insiste en seguirle? La única respuesta lógica para estas preguntas es que Noemí fue una suegra amable y afectuosa, que había ganado con su conducta piadosa el corazón de sus nueras. Estas mujeres no desean regresar a sus casas, ni con sus madres, ni con sus familiares, porque consideraban a su suegra una compañía tan cálida y piadosa que no querían separarse de ella. Las dos jóvenes viudas no se querían separar de su buena suegra. Tan fuerte las había ganado la buena conducta esta piadosa israelita, que ellas dicen en el versículo 10: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En el principio, hermanos, las dos se paran y se van con Noemí. Por supuesto, el asunto de que una toma una decisión, otra no, es otra predicación, no se la pierda. Pero vemos, hermanos, cómo las dos deciden irse, caminar hacia Israel con su suegra. No es un secreto que si hay una relación naturalmente compleja, es entre suegras y nueras. Es frecuente encontrar antipatía entre suegras y yernos, y entre suegras y nueras. Pero esto no es el caso. ¿Por qué tantos chistes acerca del suegro y de la suegra, ante todo de la suegra? ¿Ha escuchado usted alguna vez a un hombre o una mujer hablando de su suegra con amor de verdad, con respeto, diciendo, es mi mamá? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Uy, no lo han escuchado. No es normal. Son relaciones difíciles. Por supuesto, mi predicación no es la relación entre el suegro y la suegra. Mi predicación es la relación entre un hombre piadoso y su prójimo. Piensen por un momento, hermanos, que esto no hubiera sido posible, la relación de estas dos mujeres con Noemí, si ella hubiese sido una mujer rencillosa y pendenciera. Si Noemí hubiese sido ventajosa con ellas a causa de ser gentiles, si les hubiera recriminado por hacer pecar a sus hijos, si hubiera intervenido ilegítimamente en sus hogares, si ella hubiese sido ese tipo de suegra, el deseo de estas mujeres hubiese sido separarse de ella tan pronto como pudieran. ¿Qué mejor oportunidad de decirle ahora sí, suegrita? Que Dios la ayude,
porque yo no. Pero usted puede ver que ellas no querían separarse de Noemí. ¿Por qué no, hermanos? Como pregunté, ¿tenía algo que darles? Hermanos, esta mujer había sido una mujer piadosa, una mujer que se encargó de testificar del Dios de Israel, y por eso estas mujeres la amaban. Por otro lado, piense que si a la muerte de los varones de su casa, Noemí hubiese desarrollado un carácter pesado y amargado de autocompasión y resentimiento, no hubiera provocado en sus nueras el cariño que éstas demostraban por ella. Por tanto, entonces podemos decir que Noemí se comportó piadosamente delante de ellas y por esta razón la amaron. Ruth y Orfa aman a Noemí, eso es indiscutible, ya que desean permanecer con ella y aún renunciar a sus familias, a sus dioses, a su tierra, e irse con una mujer que no tenía nada que ofrecerles. Ruth y Orfa no fingen un amor por Noemí. Sus lágrimas eran verdaderas, dice la Biblia, que lloraron amargamente porque tenían que separarse. Esto fue porque conocían a Noemí. Habían vivido con ella en el tiempo suficiente para darse cuenta de que esta era una mujer piadosa, una mujer de la cual nadie quería separarse, una mujer que podía enseñar a temer a Dios, y por esta razón ellas no querían dejarla, no querían que se fuera y las dejara. Así que, hermanos, quiero que veamos como tercer asunto la influencia de Noemí, la israelita. He hablado del contexto histórico del libro de Ruth, de los personajes que encontramos en la historia, de la tragedia que envolvió a la familia de Noemí. Le he hablado de esa maravillosa confesión de fe de una mujer moabita, pero he querido mostrar qué pasó antes de esa declaración, qué pudo haber llevado a Ruth a tomar una decisión, a proclamar lo que hizo. Pero ahora quiero hablarle de la influencia de Noemí. Mis hermanos, existe una verdad, y es que no siempre una conducta piadosa acerca a un incrédulo al Evangelio. Pero una profesión fingida siempre alejará a las personas del Evangelio. Esto es un principio. No siempre por el testimonio fiel de una iglesia o de un creyente las personas vendrán al Evangelio. Pero siempre que una persona, una iglesia o alguien que se hace llamar cristiano dé un mal testimonio del Evangelio, siempre alejará a las personas del Evangelio, siempre. Es muy usual escuchar a personas decir que no creen en el Evangelio porque en algún momento alguien les dio un mal testimonio. Y es muy inusual escuchar de alguien que quiso ir a una iglesia debido al buen testimonio de su familiar amigo. Es que yo quiero ir porque es que veo tanta piedad en mi hermano, en mi vecino. Eso no es normal, pero puede pasar, hermanos. También es la verdad, hermanos, que la salvación es de Jehová. Solo Él puede dar fe al alma. Pero en ocasiones Dios se vale de la influencia de verdaderos creyentes para ganar los oídos incrédulos y llevarlos a la salvación. Lo que le quiero decir, hermanos, es que la salvación es de Dios. Dios es el que convierte el corazón de un hombre para que pueda creer. Pero Dios se puede valer del testimonio fiel de una iglesia y de un hijo suyo para crear el ambiente, para poder traer a los incrédulos a la fe.
¿Por qué? Porque si vamos a invitar a alguien a escuchar la palabra de Dios y no tenemos ningún impedimento, hermanos, estas personas podrán venir. Pero si hay un impedimento, estaremos cerrando la oportunidad que Dios hable a aquellas personas que no conocen del Señor. Yo le decía a mi esposa, yo siempre que llego a la iglesia, y recuerdo durante la semana y digo, bueno, yo no me comporté en ocasiones, o no me comporté en el momento que estaba en la fila esperando el Transmilenio como un creyente se debió haber comportado. Y pienso y digo, ¿qué pasaría si a la persona que quizás empujé o la miré mal, la encontrara aquí en la iglesia, alguien la invitara y yo la viera a los ojos y él me viera y con qué cara yo podría decirles, no solamente con predicar aquí, solamente sentado allá? Qué terrible, hermanos, qué terrible es esto. Hermanos, el Señor puede usar a su pueblo para traer a los perdidos, pero necesitamos ser piadosos. Spurgeon dijo con respecto a la influencia de la piedad lo siguiente: la piedad puede ser una de las cuerdas humanas y los lazos de amor que Dios en su infinita misericordia a menudo usa para atraer a los pecadores a sí mismo. Tiene que haber algo más que el simple afecto humano. No obstante, debería de servir para algo en guiar a una persona a aceptar a Dios. Dios es soberano y Dios salva al que Él quiere. Dios puede salvar a un hombre a pesar del testimonio impío de su familia y de la sociedad, por supuesto que sí. Pero Dios quiere que nosotros vivamos piadosamente y podamos ser testimonio al mundo. Somos conscientes y creemos que Dios es quien llama soberanamente a los hombres, que Él es el que da vida. Nadie puede salvarse por la buena conducta de otros. Pero decimos que Dios puede, y lo hace en ocasiones, encaminar a otros hacia Él en el escenario de la verdadera piedad. Déjeme probar esto con las Escrituras. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque Pablo le dice a Timoteo que enseñe, que predique, pero que se presente en todo como ejemplo. Tito 2, 7 y 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo, escúcheme, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un mal testimonio puede cerrar la oportunidad de que una persona llegue al Señor, por supuesto que sí. Pero un buen testimonio puede abrir el escenario para que una persona se acerque al Señor, sí, hermanos. La predicación, según este texto, debe ser respaldada por una conducta íntegra. Las buenas obras son el adorno de la gracia y en ocasiones la belleza de otros adornos. Llama de tal manera la atención de los ojos del no creyente que éste se siente atraído y esto es usado para convencerlo de acercarse a Cristo. Otro texto es 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2 que nos dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, para los que son incrédulos, los que no han venido a la fe, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este ganado no significa que su testimonio va a darle fe, sino que va a ser ganado para escuchar. No es la cantaleta de la mujer la que trae a la fe o la que le permite a su esposo escuchar. No, es la forma piadosa, la conducta piadosa, la que hará que el Señor quizás
en su misericordia traiga la fe a este hombre. Lo contrario también es cierto. Qué tristeza y remordimiento debería causar en algunos creyentes el hecho de que sus vidas no han animado a ninguno para venir a Cristo, sino que su frialdad y debilidad han hecho tropezar a muchos, que al verlos no sienten ningún deseo de seguir los caminos de Israel, sino que su conducta los ha impulsado a quedarse en Moab, en el mundo, y allí seguir adorando a sus falsos dioses, pues los consideran más virtuosos que el Dios que profesan esos creyentes hipócritas. Estas verdades las vemos en la vida de Noemí. El afecto natural que tenía Ruth por su suegra no fue suficiente para que ésta aceptara la fe de Israel, pero fue sin duda útil para este fin. Tanto Ruth como Orfa son mujeres moabitas, criadas en un hogar no piadoso, donde no se les enseñaron la fe verdadera, sino criadas en una nación que tenía muchos dioses, entre ellos el dios Quemos, al cual se le rendía culto, aún con sacrificios humanos. Así que el conocimiento que tenía Ruth acerca de Dios y la llevó a declarar: tu Dios será mi Dios, tuvo que ser indudablemente presentado por Noemí y fortalecido por su piadosa influencia. ¿Cómo entonces influyó Noemí en Ruth? Lo primero que podemos decir, hermanos, es que Noemí fue una buena compañía para Ruth. Noemí fue una buena compañía para Ruth. Nadie duda que las malas compañías influyen para que otra persona sea mala, pero las buenas compañías influyen para ser alguien más responsable y fiel. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero bueno, esos dichos populares son populares. La Escritura dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nuestras relaciones dan forma a nuestro carácter. Por tanto, somos como aquellos con los que nos relacionamos. En algún momento, entonces, Ruth, la moabita, empezó a parecerse más a su suegra que a las mujeres de su país. La gentileza con la que la trató, o con la que trató a esas viudas, lo aprendió, no de sus congéneres, sino de Noemí. ¿De dónde aprendió Ruth la misericordia? ¿De dónde aprendió Ruth el amor al prójimo? ¿De una nación pagana? ¿De una nación que no temía a Dios? No, mis hermanos. Lo aprendió de una mujer piadosa, de una mujer que le enseñó a amar, a respetar. Así que Noemí fue una buena compañera que no se dejó contaminar de las prácticas de la nación donde ella estaba, sino que influyó para que sus nueras aprendieran misericordia, amor al prójimo, el cuidado de sus hogares y de sus esposos. ¿Cómo lo sabemos? Por las declaraciones de Noemí en el versículo 8 y 9, que nos dice el capítulo 1 de Ruth. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Una mujer moabita haciendo misericordia? Los de Moab y los israelitas se odiaban, se despreciaban. Y dice aquí: Jehová haga misericordia, como la hiciste con los muertos. ¿Cómo eran estas mujeres con sus esposos? La Biblia no nos dice todo, hermanos, pero mire lo que dice aquí: que Dios haga misericordia, así como ustedes la hicieron con esos hijos míos y conmigo. Eran mujeres que habían aprendido
a comportarse como una mujer piadosa. ¿Y esto de dónde lo aprendieron? De esa nación pagana, no, hermanos. Lo aprendieron de Noemí. 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Por qué lloraron? Porque habían aprendido el afecto, habían aprendido a amar. Orfa y Ruth no aprendieron a ser buenas y caritativas de sus propias familias. Es muy seguro que aprendieron de Noemí, al verla a ella misma ser piadosa en su casa, con su esposo, con sus hijos y con ellas mismas. Aunque ella no estaba de acuerdo que sus hijos se casaran con mujeres moabitas, ella no las despreció. Ella supo tratarlas. Ella supo ganarse su corazón. Es una bendición tener a una suegra piadosa. Qué júbilo tener un padre piadoso que tema al Señor. Es una dicha que tus parientes sean además tus compañeros de peregrinaje y que tus familiares sean tus hermanos en la fe. Esto es una bendición. Y es una bendición para un hijo tener que obedecer a un padre y además querer imitarle, porque es un ejemplo de piedad. Un escritor dijo: el ejemplo que nosotros demos será la única manera de vivir que muchos conocerán. La única manera piadosa que sus hijos y mis hijos y mis vecinos y sus vecinos y nuestros vecinos conocerán de cómo se vive para el Señor es la que nosotros mostremos. Esperamos que el mundo les enseñe piedad. ¿Quién debe enseñar piedad? La iglesia, los que conocemos al Señor. Mis hermanos, yo pregunto, ¿les pasa a ustedes lo siguiente? Cuando usted decide cambiar de trabajo, su jefe y sus compañeros sienten profundo pesar de que usted se vaya o respiran aliviados de que usted no esté ahí. Al salir de su casa en las mañanas, su esposa y sus hijos lo extrañan o se alegran de estar gran parte del día sin su molesta compañía. ¿Estamos influenciando a nuestras familias con nuestra piedad? Usted lee allí la historia cuando Noemí llegó a Israel, dice que toda la ciudad se conmovió y dijo: ¿no es esta Noemí? Se alegraron de ver a Noemí. No hicieron una revuelta y dijeron: bueno, esta no entra acá, olvídese, esta mujer no es bienvenida aquí. Se alegraron de que una mujer como Noemí llegara. Nuestras familias, nuestro vecindario, la iglesia misma se alegra de que nosotros estemos aquí. Realmente somos piadosos, somos buena compañía. Por otra parte, Noemí fue admirada por sus nueras. ¿Cómo entonces influenció Noemí la vida de Ruth? Siendo una buena compañía, pero también siendo una mujer admirada por ellas. Ruth consideraba a Noemí con amorosa reverencia y admiración, puesto que veía en ella un carácter que se ganó la estima y el afecto de su corazón. En lo poco que nos muestra el libro de Ruth sobre Noemí, podemos ver que su carácter era desinteresado. Debido a su condición de viuda, desamparada, ella pudo haber puesto sobre otro su carga. Pero por el contrario, no quería ser carga para sus nueras. Ella hubiera podido decir: bueno, ahora sí se encargan de mí. ¿Yo qué voy a hacer? Soy viuda. ¿Qué les dice ella? Devuélvanse. Yo no tengo nada que ofrecerles, no tengo más hijos. Ustedes van a esperar hasta que mis hijos crezcan. Vemos una mujer que no estaba interesada por ella misma. ¿Sabía, hermano, que los creyentes no pensamos en nosotros mismos?
pensamos en el prójimo. Noemí no pensó en ella en ese momento. Ella hubiera podido decir, bueno, menos mal que tengo estas dos. No, ella dice, devuélvanse, ustedes son jóvenes, ¿cómo se van a amarrar a una mujer que no tiene nada que darles? No tengo ni siquiera comida ya, no tengo una casa que ofrecerles. Noemí tenía un carácter desinteresado. Noemí se gana la admiración de otros. Cuando un cristiano vive de tal manera que otros perciben que tiene algo que ellos no, son atraídos hacia la vida cristiana. Si el creyente, escúcheme bien, si el creyente en medio de la prueba es paciente, si en medio de la enfermedad es gozoso y considerado, si en la crisis está contento, las gentes a su alrededor empezarán a sospechar que la religión de tal es verdadera, ya que esto no es natural en los hombres. Esto no es natural. Poder vivir piadosamente no es natural. Poder estar tranquilo en medio de las pruebas no es natural. Así que ellos van a decir, bueno, yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero experimentar lo que él experimenta. ¿Cómo es posible que él pueda estar tranquilo en medio de tanto dolor? Así que, hermanos, Noemí fue una mujer digna de admirar. ¿Por qué? Porque fue una mujer piadosa que se comportó como una mujer que conocía al Señor. Ahora se puede ganar o no se puede ganar solamente a alguien por el compañerismo o por la admiración, sino que también se debe influenciar con la enseñanza. Así que Noemí también influenció la vida de Ruth con la enseñanza. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por un buen testimonio, la fe no viene de la admiración hacia un cristiano genuino, la fe viene cuando Dios trae vida a través de su palabra. Cuando Ruth declara, tu Dios será mi Dios, Ruth da muestra de que sabía que la fe de Israel declaraba a un único Dios verdadero, a uno. Contrastado con el politeísmo de Moab, muchos dioses tenían muchas deidades, falsos por supuesto, pero cuando ella dice, tu Dios será mi Dios, ella está diciendo, es el único Dios verdadero. ¿Cómo ella pudo conocer, de dónde se enteró que Dios era el único Dios verdadero? ¿Recuerdan la historia de Rahab? Cuando ella dice, hemos oído que Dios hizo esto y esto y aquello con Israel, que lo sacó, que les dio a los egipcios, que les dio a los dos reyes poderosos. Hemos oído y por eso hemos temido. Hermanos, con Noemí y con Ruth no pasó que Ruth había oído por el pueblo. No, Ruth escuchó de la misma Noemí. Ruth escuchó la predicación de la palabra de su suegra. Ella aprovechaba todo el tiempo para hablarle del Señor. Fueron 10 años que vivieron allí Ruth, pero dice que sus hijos se emparentaron con mujeres moabitas. Como le dije, no sabemos el tiempo que estuvieron casados, pero ese tiempo que estuvieron casados, sus hijos con estas mujeres, su suegra se encargó de enseñarles, de hablarles. Es muy probable que Noemí hablara de sus nueras o con sus nueras, de la opresión en Egipto y de los hechos poderosos que Jehová había hecho por ellos en el desierto. Seguro les contó que Jehová había entregado en sus manos a Jericó por mano de Josué y cómo les había entregado la tierra que fluye leche y miel. También pudo haberles dicho que Jehová es perfecto y santo y castiga la maldad de su pueblo y por eso estaban en aflicción y hambruna.
siendo esta la razón para salir de su pueblo. Pero cuando Jehová visitó a Israel para llevarles pan, ella les dijo: andad, volveos cada una a casa de su madre, porque yo volveré a mi tierra y a mi Dios. Así debería pasar con nosotros. Asegurémonos no solo de que el incrédulo vea en nosotros algo digno de admirar, no solo al tratarnos, sino al ver cómo nos relacionamos con los demás, sino que también vea la influencia de nuestro diálogo, la cual debe estar lleno de una enseñanza gentil para guiar de manera correcta a aquellos que estén bajo nuestra influencia. No podemos conformarnos con decir: bueno, yo estoy dando buen testimonio, nadie tiene que decir nada de mí, yo no me enredo en pecados escandalosos, que vean, yo soy carta abierta. No, la Biblia dice que debemos hablar, que debemos predicar. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Debemos compartir el evangelio. El creyente que desea ser influencia piadosa para otros no se debe conformar con exhibir un buen carácter, una vida santa, sino que debe procurar que la palabra de Dios abunde en su boca, y en cada oportunidad que tenga, y guiado por el Señor, comparta con ternura las buenas nuevas del evangelio. Debemos compartir, hermanos, el evangelio. Un ejemplo maravilloso de esta influencia la tenemos del testimonio del apóstol Pablo acerca de Timoteo, segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice a Timoteo: porque tengo presente en mi memoria la fe que hoy habita en ti, que habitó primero en tu abuela, después en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Vemos la influencia de una madre. Dice el apóstol Pablo, le dice que me acuerdo de la fe no fingida. O sea, que puede haber fe fingida, sí, hermanos. ¿Puede haber alguien que diga que es creyente y no lo es? Sí. Pero el apóstol Pablo dice de la fe no fingida que hay, que estuvo primero en tu abuela, después en quién, en tu mamá y ahora en ti. Influencia. Pero mire lo que dice 2 Timoteo 3:14 al 16. Pablo diciéndole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La madre y la abuela de Timoteo fueron influencia piadosa con una fe no fingida para Timoteo, por supuesto que sí. Pero dice Pablo que él sabía las escrituras desde niño. ¿Quién se las enseñó? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Su abuela? Fueron influencia. Le enseñaron desde niño la palabra, le contaron la historia. ¿Nuestros hijos conocen la historia bíblica? ¿O conocen todas las sagas de Narnia, de Harry Potter, pero de la Biblia no? Hermano, preocupémonos porque nuestros hijos conozcan la historia. Y de nuestros labios, la historia del Señor, hasta la redención. Ellos, eso es lo que los hará salvos. La palabra de Dios, debemos compartirla. Timoteo entonces no recibió solamente una buena influencia piadosa de cómo vivir piadosamente, sino también la enseñanza de las Escrituras. Así que, hermanos, debemos entender que la influencia piadosa, el Señor la puede utilizar para traer a los incrédulos a Él. Quiero terminar con lo siguiente. El sufrimiento no debe imposibilitar a ningún creyente para que sea útil en el servicio a Cristo. Las almas doloridas y abatidas no pueden dejar la influencia a los que viven providencias favorables. Pues vemos a Noemí que se puede dar
Vemos en Noemí que se puede dar un buen testimonio en cualquier providencia aflictiva que el Señor nos ponga. En este mundo Dios nos permite sufrir, pasar angustias y enfrentar providencias dolorosas, la pérdida de un ser querido, el padecimiento de una enfermedad, crisis económicas, la enfermedad de un hijo y muchos otros asuntos. Pero si en medio de este dolor Dios nos permite vivir piadosamente e influenciar a otros para que lleguen a Él y puedan declarar: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, mis hermanos, ese es un gran consuelo para nuestras almas. Y esos asuntos deben alegrar realmente nuestras almas. El poder ganar un alma para el Señor. El alma de un creyente genuino se alegra con lo que produce alegría en el corazón de Dios. Ya lo leímos. ¿Qué produce alegría en el corazón de Dios? Que un pecador se arrepienta. Que un pecador se arrepienta. Si Noemí hubiese podido ver el fruto, si hubiese podido contemplar que ella haría parte de la verdadera familia real, su tristeza hubiese sido opacada y cambiada por un gozo indecible. El Señor me quitó algo valioso, pero me dio algo más grande, que es poder traer un alma a la fe del Señor. Segundo, hermanos, mis hermanos, presten atención a este otro pensamiento. Noemí no ganó a su nuera hasta que su postura fue valiente y decidida hacia Dios. Mientras ella estuvo en la idolatría, o sea, allí en la tierra de Moab, ella no pudo comprobar la fe de su nuera. Pero cuando ella decidió abandonar aquella impía ciudad y su resolución fue decidida y seria, allí pudo ver la conversión del alma de Ruth. De la misma manera, muchos creyentes no ven ninguna conversión cerca de su ambiente porque son complacientes e indulgentes con sus compañeros mundanos. Jóvenes son tibios en su profesión de fe. Creen que si son complacientes con sus amigos, su amabilidad los llevará a Cristo. Pero no, mis amigos jóvenes, esa indulgencia no ha ganado nunca a nadie ni lo hará. Tú puedes entrar en la cantina con el impío, acompañarlo a sus juergas, pero ellos no te acompañarán a ti en tus asuntos religiosos. Pero si eres decidido, valiente y santo, de pronto quizás Dios dará la conversión a aquellos que te rodean. En un comienzo, por supuesto, se burlarán de ti y buscarán sacarte de tu condición, pero si permaneces y te mantienes firmes, ganarás su respeto y admiración y hasta sus oídos para el Evangelio. Te exhorto a pensar en las palabras dadas para la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así como el agua tibia o termal produce náuseas en la boca del sediento, ¿qué prefiere uno? ¿Un agua fría? ¿Un agua tibia? Así el profesante tibio produce náuseas en la boca de Cristo. Eso es lo que quiere decir ese texto. Alguien dijo: hay más esperanza para el frío que para el indolente. Del rebelde Saulo, Dios sacó al fiel apóstol Pablo. Pero de una gripa no surgió nada. Se quedó en un casi cristiano. Un comentarista bíblico dijo: deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta también llamaros hijos de Dios. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo como la mujer de Lot.
Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras se inclinan hacia Mamón. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Yo te invito, joven, a que seas decidido, a que tengas fe en el Señor y que puedas dar un buen testimonio a los que están allí. Recuerda que las buenas compañías harán que alguien quiera acercarse al Señor. Tú eres una buena compañía. Quizás el Señor te dé la conversión de tus amigos y puedas decir gloria a Dios por eso, y que no tus amigos te influencien al mundo. Amados hermanos, si has caído en esta condición de tibieza, ve al Señor, clama por su misericordia, ruega que suba la temperatura de tu alma y se encienda el fuego de tu ímpetu hacia Dios. No te quedes allí, no sea que el Señor te escupa de su boca. Y por último, mis amados hermanos, hoy quiero hacer un llamado a un arrepentimiento eclesial, familiar y personal. Mis hermanos, rasguemos hoy nuestras vestiduras, vistámonos de cilicio y humillémonos delante de Dios. Oremos, busquemos a Jehová y abandonemos nuestras malas conductas, porque hemos hecho tropezar a otros, porque no hemos sido perfectos en nuestro caminar. Ahora, no me diga que alguno aquí está libre de esta exhortación. No me diga que usted es un varón perfecto ante los ojos de Dios y que usted jamás ha manifestado ante los incrédulos una conducta reprochable. Tal vez no ha tenido una conducta infiel de manera sostenida, pero nunca ha reclamado sus derechos de manera acalorada e impetuosa. Nunca ha discutido con el que lo cierra en su auto. No ha sido injusto con sus hijos o esposa, desquitándose con ellos por un mal día de trabajo. Debemos reconocer nuestra maldad en esto y debemos rogar misericordia para que en esta iglesia podamos ser ejemplos de piedad. Para que debido a nuestra piedad muchos quieran buscar de Cristo y que nunca seamos un tropiezo para ellos. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16, y con esto termino. Queridos hermanos, mire lo que dice el Señor de sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, quiera el Señor hacernos objeto de traer a los impíos a los pies del Señor y no alejarlos. Quiera el Señor darnos esa gracia y que podamos vivir piadosamente para su gloria. Oremos.